primero de todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atendernos. Con muchísima ilusión de presentar a los ponentes. Carlos, ¿dónde vas? Me voy. Bueno, llega Albert Bosch, que era el titular de la mesa, CEO de Housefly. Haremos como los rockeros que los presentan mientras ellos se van preparando para entrar al escenario. Bueno, os voy a contar de Housefly, que es una plataforma integral para la vivienda 360. Benvingut, Albert. A ver si lo cuento bien, ahora que estás aquí. 360 grados de servicio al propietario. Gracias por venir. Sabemos que te hemos rescatado de no sé dónde. Sí, perdón, que me he confundido. Ningún problema, aquí estás. Seguimos con Francisco Sierra, director general de Casavo. Casavo es un iBuyer, voy a presentarlo de una manera así como muy romántica, que es que tiene una visión, que es la de cambiar la manera en la que compramos y vendemos nuestras viviendas. Bienvenido, Francisco, también. Y por último, Javier Faus. Javier Faus es presidente de Meridia Capital. Es una gestora de fondos alternativa que tiene bajo gestión más de 1.000 millones de euros. Está basada en Barcelona. Gracias, Javier. Nos encanta que hayan gestoras de este tipo en nuestra ciudad. Y además Javier es inversor tanto a nivel particular como también a través de Aldea, puesto que en Meridia sois gestores de Aldea también. Bueno, tenemos solo 30 minutos, muchos temas que abordar. Lo cierto es que el sector inmobiliario tiene muchas dificultades a veces, en el sentido de que puede parecer poco transparente. A todos nos cuesta mucho cambiar de vivienda, nos cuesta mucho vender una vivienda si la tenemos o si la queremos alquilar. Es todo como de una investigación de muchas horas. Ahí hay un dolor, una necesidad que no acaba de estar bien resuelta. Y nosotros, los que estamos en esta mesa, somos creyentes de que el PropTech, las soluciones que está aportando el mundo digital, va a ayudar a resolver todo ese dolor tan grande al que nos enfrentamos cuando tenemos que abordar alguna relación con el sector inmobiliario. Nosotros estos 30 minutos los vamos a organizar de la siguiente manera. Un primer bloque en el que hablaremos de cómo las soluciones PropTech están ahora mismo aportando esta claridad, esta transparencia. O sea, vamos de alguna manera a radiografiar el momento actual de las PropTech, qué soluciones están aportando al sector inmobiliario y a la sociedad en general. Y luego un segundo bloque, que pretendemos que sea algo así como más inspirador. Trataremos de proyectarnos unos años adelante, 30 años, ¿no? ¿Cómo será el sector inmobiliario? ¿Cómo habrán evolucionado las PropTech? ¿Cómo serán estas ciudades en las que viviremos? Y bueno, y lo que queremos es recoger la visión de nuestros ponentes. Así pues, si os parece, Albert, nos atrevemos, empezamos contigo, aunque Vamos. vienes a la carrera. Pues cuéntanos, en el momento actual, las PropTech, ¿qué están aportando? Ya no solamente en cuanto a la revolución que han supuesto para el sector inmobiliario, sino qué soluciones, cómo están ayudando a resolver este dolor a la hora de buscar vivienda. Hablamos de PropTech y pensamos en 2015, 2016. ¿Casavo de qué año es? ¿15 o...? 17, final de 17. Bueno, Housefly también 17, pero más o menos nos colocamos a estas fechas, ¿no? Pero podemos ir un poco más atrás y tenemos empresas como Idealista, que son del 2000, ¿no? O Fotocasa, que son del 2000, que también es PropTech. Al final, tecnología, cuando decimos, ¿cuál es el impacto de tecnología en un negocio o en una sociedad? Es reducir, yo siempre lo digo, reducir la fricción, ¿no? Reducir los costes de hacer algo. Idealista o Portales, en los primeros 20 años, yo creo que han aportado una solución muy buena, sobre todo para el consumidor, ¿vale? En el cual el consumidor podía ver toda la propuesta de inmuebles que estaban a la venta. Y empresas como Housefly o Casavo estamos intentando hacer lo mismo, yo creo que de cara al propietario, ¿vale? Es decir, hacerle la vida un poco más fácil al propietario, saber a qué valores se está vendiendo su inmueble, intentar reducir los tiempos de venta de un inmueble, etc. Y creo, ¿no?, que aquí es cuando me diferencio de Casavo y digo que soy mejor, ¿vale? Después te toca. Dale. ¿No? Y después yo creo que hay una tercera etapa, que es hacia donde tenemos que ir, y creo que Casavo también está yendo para ahí, que es
hasta ahora se entiende el sector inmobiliario como algo que entras una vez y sales, ¿no? Vendes tu piso y te vas, alquilas y te vas, o haces una hipoteca y te vas, pero yo creo que hacia dónde va, que es la tercera etapa, es a que esté siempre... Perdona, ¿estás diciendo tiempo o no? Vale, vale. Es que esté todo interconectado, es decir, que estés siempre conectado a una plataforma en tu inmueble, que veas cuánto vale, qué gente podría estar interesada, qué podrías hacer con tu inmueble, si te lo quieres vender, dónde podrías ir, qué servicios puedes contratar. Ahora hablamos, ya estoy pasando el tercer bloque, pero hoy en día cuando decimos, hostia, es que me quiero pintar la pared, ¿a quién voy? Hostia, se lo preguntas a un amigo, ¿no? Esto no puede ser que la industria más grande del mundo, cuando necesitas algo, la respuesta es, se lo tengo que preguntar a un amigo, ¿no? Hostia, el nombre de un pintor, ¿no? Pues, hostia, yo creo que vamos a estas plataformas globales, end-to-end, que te dan, hostia, todos los servicios que puedes necesitar. Y esto es la conexión, ¿no? La interconexión, que sería para mí la tercera fase de esta industria. Perfecto, Albert, muchísimas gracias. Seguimos contigo, Francisco. ¿Puedes compartir tu visión? ¿Cómo ves esta aportación que están haciendo las PropTech en el momento actual? Bueno, hablamos del momento actual. Antes de nada, un pequeño inciso. Yo he estado 15 años en el sector financiero, desde el 2015 en el mundo fintech, y entré en Casabo hace 2 años, con lo cual del sector inmobiliario sé más bien poco. Lo que sí que vi es que tenía que ponerse al día, ¿no? Lo que había vivido yo en la parte más de fintech, pues todavía no estaba ocurriendo en el sector inmobiliario, y por eso salté de lleno al mundo PropTech. Entonces, cuando digo ponernos al día, yo creo que la fase en la que estamos actualmente es esa. Es muchas herramientas que ya existen en muchos otros sectores, o cosas que se están haciendo en otros sectores, deberían ocurrir en el sector inmobiliario. Esa es la fase actual que estamos viendo ahora. Te hablo, por ejemplo, bueno, lo más evidente y obvio, que no voy a entrar en detalle, es digitalizar y simplificar documentación, firmas y demás. Pero voy a poner 2 ejemplos igual un poco más interesantes. Las visitas, ¿no? Visitar propiedades. Seguramente muchos de vosotros hayáis visitado una propiedad y hayáis nada más entrar y decir, es que esto no me interesa. Ya sé que no es para mí, una pérdida de tiempo. Hay mucha gente también que visita la propiedad 3 veces antes de comprarla, o 5 o 10. Después está el tasador, el arquitecto, un montón de gente visitando viviendas cuando, oye, se pueden hacer visitas virtuales. Tenemos herramientas, incluso no hace falta ni que venga el fotógrafo. Ahora mismo ya hay herramientas digitales, puede ser un dron que escanea tu vivienda en 3 minutos y ya puede haber 5.000 personas visitando al mismo tiempo en cualquier momento, ¿no? Entonces, creo que hay tecnologías disponibles para facilitar muchas de las cosas que ocurren actualmente. Y un último ejemplo, que creo que es algo que estamos haciendo nosotros en Casabo, y es algo que los resultados iniciales son magníficos. Estamos utilizando la tecnología de matchmaking, de busca la pareja perfecta, ¿no? Tecnología que ya existe en otro sector, para el sector inmobiliario. De la misma manera que puedes buscar a la pareja perfecta, también puedes buscar la vivienda perfecta. Las alternativas que hay en el mercado es o spam de plataformas inmobiliarias que te mandan las ofertas de la semana, o que tengas suerte y te llame un agente inmobiliario cuando le ha entrado algo que a él le encaja. Ninguna de las 2 opciones son buenas ni te ofrecen lo mejor que está en el mercado para ti, ¿no? Y ya no solo lo que tú quieres que esté en el mercado, sino lo que más te encaje y lo que te puedes permitir. Entonces, ahora mismo estamos juntando todas esas patas y haciendo el matchmaking entre lo que quiere el comprador y lo que realmente está disponible en el mercado, nada más entra. En la última semana hemos vendido 3 pisos, bueno, sin ni siquiera sacarlos al mercado. O sea, estamos vendiendo más de 50 al mes, pero bueno, dicho eso, solo esto está arrancando y es súper potente porque va a ocurrir ese match en tiempo real. Genial, Francisco, muchísimas gracias. Estáis siendo realmente súper concisos, vamos como un reloj, os lo agradezco mucho. Javier, de ti lo que agradeceríamos es esta visión algo distinta como inversor. ¿Cómo has visto la evolución de las PropTech? Tú y yo estamos en el sector inmobiliario desde hace un cierto tiempo, no como Francisco, que lleva 2 años, nosotros llevamos algo más. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál es tu vivencia al respecto? Bueno, pues primero muchas gracias, Ana, por invitarme aquí, un placer. No se te oye, creo que no se le oye. A lo mejor sí. Bueno, que gracias, Ana, y también gracias a todo el equipo de Tech Spirit, porque la verdad es un lujo estar aquí, que esto empezó durante la pandemia y esto es lo que hace realmente ciudad, ¿no? Iniciativas como esta.
Bien, hay dos hechos relevantes en relación a nuestro sector, el sector de real estate, pero antes me gustaría hacer una previa, ¿no?, que Albert ha comentado brevemente. El sector de real estate es el más grande que hay en el mundo. Tú puedes hablar de obligaciones, bonos, tesorería, renta variable. Hables de lo que hables, el sector más grande del mundo como asset class financiera continúa siendo el real estate. En el mundo, claro, no solamente hablas de edificios, hablas de viviendas, a 8.000 millones de personas en el planeta, con lo cual estamos hablando de unas dimensiones estratosféricas como asset class. Y a partir de aquí pues vienen dos hechos relevantes, que son dos problemas que el sector no está solucionando, ¿no? El primero es la descarbonización, la contaminación. También un hecho relevante que muy poca gente conoce es que somos el sector que más contamina, el número 1. Cuando hablas de Agenda 2030, de las ODS, de descarbonización, la gente siempre tiene en mente el coche o la industria, ¿no? Las fábricas sacando humo, las cementeras es verdad que consumen mucho, pero siempre tienes en mente el avión, hay una gran discusión en esta ciudad sobre eso, el coche, pero el sector que contamina más en el mundo es el del real estate, con mucha diferencia. 1/3 en el proceso de construcción, sobre todo el hormigón y el cemento, y 2/3 en este mismo momento estamos consumiendo muchísimo CO2, ahora mismo. La ventilación, el aire acondicionado, los focos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la capacidad de mejora del sector solo en este microsegmento es gigantesca, gigantesca. Estás hablando del sector más grande del mundo, con el que genera el problema más grande del mundo en los próximos 30 años. O sea, imaginaros lo que puede aportar todo el negocio de PropTech para ayudar a solucionar estas cosas, ¿no? Segundo problema que el sector ocasiona en el mundo. El principal problema en este momento para la juventud y para muchísima gente es el acceso a la vivienda. Un acceso a una vivienda justa, tanto en alquiler como en compra. Pues el sector tampoco está dando una buena respuesta a ese problema, ¿no? Los costes se tienen que ajustar, no solamente el terreno, y ahí también todo el negocio del PropTech tiene que ayudar, sobre todo, a tener esta misión, que es descarbonizar y que cueste menos. Entonces, por eso nosotros también desde Meridia y desde Aldea, todo lo que sea, a nosotros nos parece fantástico y somos inversores con Albert en Housefy, pero más allá de la desintermediación tiene que servir para algo. Tiene que servir o para bajar los costes o para descarbonizar, para hacer algo. Si simplemente es compramos en vez de en una tienda en Amazon, me sirve de poco el PropTech. Tiene que ser realmente para tener una misión en ese sector, ¿no? Y ahí sí que le podemos hablar después, pero ahí sí que toda la tecnología, el dato, nosotros el dato tiene un elemento fundamental para bajar los costes. Es un sector extremadamente pobre en datos. Tú estás construyendo y no tienes datos. Y por eso las obras cuestan un 50% más y se van siempre de plazo, porque no tenemos datos. Eso es una grandísima también asignatura pendiente, pero podemos seguir hablando de todo esto. No, estupendo, estupendo. Me parece interesantísimo todo lo que habéis puesto de manifiesto, ¿no? Ya no es solamente aportar transparencia, aportar información, sino todos estos retos que son globales y que nos afectan a todos, ¿no? De esta manera tan transversal. Bueno, pues abordamos, si os parece, ya esta segunda parte. Transportémonos, ¿no?, a 30 años, cómo viviremos, cómo serán nuestras ciudades, cómo nos organizaremos socialmente para vivir. Lo cierto es que ya se están apuntando tendencias claras, por ejemplo, el proceso de urbanización, que en pandemia, en confinamiento, se puso en riesgo, puesto que vivir en ciudades pues en ese momento pues parecía menos saludable y de algún modo pues con poca calidad de vida. Los urbanistas ya nos están diciendo que esto ha sido un espejismo, que el proceso de urbanización continúa imparable y que probablemente más del 70% de la población estaremos viviendo en ciudades de aquí 30 años. Esto supone unos retos mayúsculos, ¿no?, de cómo organizar las ciudades y de mucha presión de vivienda, ¿no? Cómo va a ser ese acceso a la vivienda tan concentrado en el territorio. Esto como una tendencia global. Y otra tendencia que tiene mucho que ver con ese dolor de encontrar casa y de venderla o de alquilarla es que la podríamos llamar esta segunda tendencia a la que quiero hacer referencia
referencia como que vamos a ser cada vez más ciudadanos nómadas. Y esto es que en el transcurso de nuestra vida vamos a vivir en diferentes ciudades en función de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, de nuestras inquietudes, etc. Y si ya nos resulta complicado encontrar casa en una ciudad que dominamos, como puede ser en la que hemos nacido, imaginaros si cada vez nos tenemos que enfrentar a esta búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, se hace urgente resolver todas estas necesidades que ya sabemos que vamos a tener, aparte de, lógicamente, la de la sostenibilidad. Albert, empezamos por tu visión. Yo, antes he comentado, ¿no?, que la tecnología lo que aporta siempre es, desde mi entender, es reducir la fricción, ¿no?, en la industria. Entonces, ahora estamos, y lo decía muy bien Francisco, ¿no?, que la industria del real estate se está poniendo al día, pero le queda, ¿no? A 30 años yo lo que creo es que viviremos ya un proceso con muy poca fricción, ¿no? ¿Y fricción qué quiere decir, para que lo entendamos? Pues un ejemplo claro, ¿no? En el mercado laboral, ¿no? En el mercado laboral, lo normal hace 30 años era estar en un trabajo, pues no sé, durante 20 años. No lo sé porque tengo 38 desde hace 3 días, ¿eh? Pero hace 30 años, hostia, la gente estaba 10 años, 20 años en el mismo trabajo. Hostia, no sé, de los compañeros de universidad de Francisco, no sé cuántos duran más de 10 años en un curro, ¿no? Difícil, ¿no? Ahora es 3, 4 años y ya está, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, porque se ha hecho mucho más accesible conocer ofertas de trabajo, ¿no? A través de LinkedIn, etcétera, ¿no? Es un impacto de la reducción de la fricción en el mundo laboral. En el mundo inmobiliario pasará lo mismo, reducir la fricción. ¿Reducir la fricción qué quiere decir? Pues que vamos hacia más flexibilidad. Y flexibilidad quiere decir que, hostia, vender un inmueble será muy fácil. Yo siempre hay una cosa que a mí me chirría, que lo he contado más de una vez, que es que yo no entiendo cómo en mi edificio donde vivo, pues yo tengo unos vecinos súper majos, pero tenemos todos, la mayoría de nosotros, unas necesidades diferentes. O sea, mis vecinos, hay unas personas que están jubiladas, hay otros que están mayores que los hijos se van, estoy yo y otros más que acabamos de tener niños, ¿no? Y tenemos unas necesidades diferentes. Entonces, ostras, los servicios que tenemos alrededor, o sea, no son perfectos para mí, son los que hay en una ciudad, que son los estándares, pero no son los que están adecuados para la gente que va a tener, pues, niños, ¿no? Esto con flexibilidad será más fácil moverse, por ejemplo, ¿no? Otro tema que decía, y decía antes muy bien Javier, que al final una tendencia que ya está pasando hoy es que la gente acceder al inmueble cada vez será más difícil, ¿no? Es difícil y cada vez lo será más, ¿vale? De hecho, ahora voy a decir una cosa fea, ¿no? Pero España es un país que a diferencia de otros países, cada año es un poco más pobre, ¿vale? No sé si me lo compráis o no, ¿vale? Si no, os lo he dicho yo solo, ¿vale? Y te estás encontrando que hay una tendencia muy fuerte cada vez más en los co-livings, ¿no? Pues ahora vivir en la Champla ya solo ya es casi imposible, pues lo que haces es tienes 30 y pico años y compartes piso con 3 personas más, ¿vale? Estamos yendo a cada vez más a situaciones de acceso a la vivienda más complicadas. Yo creo que en 30 años pues lo veremos aún más complicado, ¿vale? Y después para mí hay una tercera tendencia que es importante y esto lo puede cambiar bastante todo, que es el impacto de un coche autónomo, ¿vale? En el momento que tienes un coche autónomo, ya vivir cerca del trabajo ya no es lo más importante del mundo, ¿no? Porque al final, el coche, si tienes un coche autónomo, pues al final funciona como un bus, porque ya no solo es autónomo, sino es autónomo y conectado, en el cual hace ruta. Y esto, yo creo que el impacto que va a tener esto puede ser bastante grande en el mundo. Y es difícil poder prever cómo cambiará, ¿vale? Sí que es cierto que yo con el coche autónomo no creo que nos vayamos a vivir a 2 horas de Barcelona, pero sí que ya lo importante ya no será vivir en la Champla, que quizás vivir a media hora o 3 cuartos de Barcelona ya será suficiente.
Muchas gracias, Albert. Muy interesante. Yo creo que has sacado un tema que es muy relevante y que a menudo en mesas inmobiliarias no sale o no sale suficientemente, que es que la solución al acceso a la vivienda irá muy ligado a la movilidad. Tenemos que resolver bien la movilidad para que ese acceso a la vivienda sea posible. Lo que sí que no compro, pero no porque tenga la información, porque de aquí a 30 años nadie sabe qué pasará, pero sí como profesional inmobiliaria tenemos que hacer que el acceso a la vivienda sea más fácil de lo que es ahora y confiamos en las PropTech. O sea que, no, o sea que estamos aquí por este motivo, para encontrar soluciones que el sector inmobiliario tradicional pues no ha sido capaz de encontrar. Pero muy interesante, le daremos vuelta, tiraremos del hilo de todo lo que has puesto encima de la mesa. Francisco, por favor, te escuchamos. Yo quiero juntar, pensando ya en el futuro y en hacia dónde vamos, quiero juntar varias ideas que han salido, y es: el cliente va a ser distinto, porque es más nómada, correcto. El acceso a la vivienda cada vez es más complicado y lo que busca el cliente es flexibilidad. Entonces, todo esto, o lo que necesita realmente la gente, es poder tener esa flexibilidad. Y, oye, pues con el COVID se está viendo gente que, o pensábamos que gente se quería ir fuera de la ciudad para vivir en jardines. No es cierto. Está cada vez más gente comprando propiedades dentro de la ciudad. Entonces, todas esas tendencias ya se irán modificando en función de las cosas que vayan pasando en el futuro, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hace falta flexibilidad y, sobre todo, inmediatez. Y para que esas dos cosas ocurran, hace falta, ya lo ha comentado antes Javier, los datos y transparencia sobre esos datos. Realmente, la transparencia que ocurre en otros mercados, vuelvo a compararlo con el sector financiero, porque es lo que más conozco, pero de la misma forma que yo tengo un activo financiero, una inversión, un activo inmobiliario también es una inversión. Entonces, ¿por qué puedo vender con un clic en el momento que yo quiera una acción de Telefónica, por ejemplo, y no puedo vender mi vivienda? Porque no sé cuál es en tiempo real el precio de mi vivienda y decido, es mi momento, la vendo y me voy a vivir a otro lado. Y en cualquier otro lado ya sé, oye, lo que vendo, ¿qué compro a cambio? Esto debería ocurrir. Deberíamos dar, con esos datos, esa transparencia. Hay muchísima demanda y muchísima oferta. Es cuestión de saber encajarlo, ¿no? Y creo que la tecnología va a permitir eso en un futuro. Estoy 100% convencido. Bien, Francisco, gracias. O sea, transparencia. ¿Cuántas veces ha salido, no? Que también tiene que ir vinculada a seguridad. Probablemente España, que es un país muy atractivo para muchos ciudadanos del mundo que no han nacido aquí, se atreverían más a comprar viviendas si tuvieran sensación de seguridad, ¿no? Que pueden comprar a distancia con seguridad y con transparencia. Gracias, Francisco. Javier, a ti lo que te preguntaría es tu visión sobre las ciudades, ¿no? ¿Cómo van a ser estas ciudades de aquí a 30 años y cómo van a afrontar estos retos? Porque, claro, al final no deja de ser lógico que el talento joven, sobre todo, ¿no? Que es el dinamizador de las sociedades, quiera establecerse en ciudades porque es donde están las oportunidades, pero es cierto que esto nos pone en un reto mayúsculo, ¿no? de cómo organizar estas ciudades para que tengan calidad de vida y para que sean sostenibles. ¿Cómo lo ves? Pues mira, hay tres o cuatro elementos, a ver si me acuerdo, de la urbanización que lo habéis comentado. Yo creo que la urbanización es imparable. Y a lo mejor, si dejamos de ser un poco eurocéntricos y vemos lo que está pasando en África y en Asia, las ciudades están haciéndose más y más y más importantes cada vez. Porque al final es lo que tú has dicho, las oportunidades están en las ciudades. Este es el mundo de los servicios representan el 80% del PIB en Europa, y es la clusterización. Es lo que llaman la economía de la aglomeración, que es imparable. Es decir, cuando tú estás en una aglomeración, como estamos ahora aquí nosotros, todos aprendemos de todo. Tú estás en tu casa, y lo vimos en el confinamiento, puedes estar muy reflexivo durante 10 horas, pero si solo te hablas contigo mismo, pierdes riqueza de comunicación, ¿no? Esto está muy trabajado, muy estudiado, y por eso los éxitos de ciudades globales como Nueva York, Londres, París, etcétera, Tokio, es lo que llaman la economía de la aglomeración. Por tanto, esto irá más y más y más, y las ciudades se tendrán que adaptar probablemente con transporte, mucho más transporte, sostenible, etcétera. Por tanto, es una tendencia que no vamos a parar, creo que va a ir a más. La segunda es la flexibilización que habéis comentado. Las nuevas generaciones ya no quieren comprar para los próximos 50 años y, por tanto, toda la tecnología que ayude a flexibilizar el proceso de vivienda, pues yo creo que va a ser herramientas de futuro muy, muy claras. El tercer elemento que vemos es el riesgo de obsolescencia, altísimo. Lo vemos muy sobre todo en el sector, no en el sector tanto de viviendas, sino en el sector, lo que llamamos comercial, oficinas, retail, logística.
Yo creo que se está infravalorando que dentro de muy pocos años hay muchos edificios de oficinas, por ejemplo, que van a quedar absolutamente obsoletos, que el trabajador no va a querer trabajar allá porque no es un edificio sostenible, porque no tiene la ventilación como ha de tener, etc. Y esos edificios no van a tener una salida institucional en el mercado. Con lo cual, esos edificios los van a tener que reconvertir, o derruir, pero también es insostenible derruir medias ciudades. Hay unas estadísticas que el 80% de todos los edificios en Madrid y Barcelona serán obsoletos dentro de 20 años. Obsoletos, es decir, que no pasarán ninguna certificación de las nuevas que estamos trabajando en el sector, las LEED, las BREEAMs, etc. Y la cuarta tendencia que estamos viendo es la demográfica, que es espectacular. O sea, la bomba demográfica es espectacular. Hace 30, 40 años las familias eran duoparentales, la media era de 2,5 niños o niñas por pareja duoparental. Esto se ha acabado, esto pasa a la historia. Cada vez hay más familias monoparentales y además cada vez hay más gente sola. Y esta gente también quiere vivir en su vivienda y no necesita 150 metros de vivienda. Y a lo mejor no necesita una lavadora y a lo mejor no necesita una supercocina, pero se le tiene que dar acceso a toda esta población. Con lo cual esto va a ser ya está siendo una revolución. La gente a lo mejor con 60 metros cuadrados en el co-living pasa, siempre que tú tengas pues, la lavandería abajo para toda la comunidad, siempre que las necesidades de la comunidad sean las mismas, ¿no? Un sitio para guardar el cochecito del bebé, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo eso son tendencias que el sector de real estate se va a tener que acomodar. Es un sector muy lento en acomodarse porque es muy caro. Todo lo que estamos hablando es muy fácil, hacer un piso es muy caro y comprarlo más. Y yo creo que la tecnología, si tiene un rol, es para ayudar, ¿no? Me he olvidado antes de decir, solo para que tengáis las ideas, el dato claro, el sector de PropTech genera unos 10.000 millones en los últimos 5 años, ha generado. Lo que llaman unos 10 billion, que son 10.000 millones. Estos son 2.000 millones anuales. Esto no es nada, nada. En el sector de alternativos estamos hablando de 1 trillón. Es decir, es menos del 1% de la inversión en el sector alternativo. El sector de fintech es 4 veces más grande que el sector de proptech, lo que no tiene ningún sentido, porque el property, como hemos dicho, como asset class, es infinitamente más grande que las finanzas. Llegará. Y en proporción de GDP o de PIB es mucho más grande, con lo cual la capacidad de crecimiento del sector es exponencial si da respuesta a problemas concretos de la gente. Si solamente sirve para, como digo, en vez de comprar en retail, comprar en Amazon, no le veo mucho futuro. Si da respuesta realmente a problemas de la gente concretos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que habéis aportado una visión súper interesante. Me gustaría clausurar diciendo que la oportunidad es inmensa para las PropTech. El sector inmobiliario es artesanal por definición, desde el momento mismo de la producción, y muy, muy, muy carente de tecnología, de digitalización, y todos los eslabones de la cadena de valor inmobiliaria necesitan de PropTech. Francisco, Albert, yo creo que estáis en el segmento adecuado del mundo digital. De verdad que sí que hay muchísimas oportunidades. Fundamental que haya más inversores también, pioneros que confíen en este sector. Y bueno, y si os parece, con esto acabaríamos, súper puntuales estos 30 minutos, y agradeceros a todos de verdad vuestra asistencia. Espero que haya resultado de vuestro interés. Muchas gracias a todos. Gracias. Sense preguntes, no? Podem fer una pregunta? Sí, disculpad, que veo que quedan 2 minutitos. Si alguien se atreve a hacer una pregunta rápida y alguien se atreve a responderla rápida luego. Veo un brazo levantado. Por favor, adelante. Sí, Bueno, quería preguntar a Francisco, que has dicho sobre flexibilidad, y quería preguntar sobre algún ejemplo de la compañía de como Casabo, ¿no? Se llamaba. Si puede ser algún ejemplo de la flexibilidad de su compañía que estáis usando vosotros. Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo en Casabo, cuando nos centramos en el vendedor, estamos dando un abanico de soluciones muy distintas, ¿no? Las opciones que tiene un vendedor de una vivienda ahora mismo es o ir a un agente inmobiliario o subirlo en una plataforma online, subir las fotos de su vivienda. Nosotros ofrecemos, como te he dicho, un abanico, pero voy a centrarme en tres cosas.
compramos la vivienda directamente nosotros, para después poder reformarla y venderla, y así damos liquidez inmediata al vendedor. Si no tiene prisa, pero necesita una seguridad y una certidumbre de que va a ocurrir en algún momento, hacemos una venta garantizada. Lo sacamos al mercado, pero en tal fecha aseguramos que la cantidad va a llegar y ponemos nosotros nuestro balance para ello. Y también, en muchos otros casos, intermediamos y facilitamos el acceso a los mejores agentes inmobiliarios del mercado, que son con los que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, eso es una pequeña parte de flexibilidad. Al final lo que queremos es ofrecer muchos productos distintos al vendedor, al mismo tiempo al comprador. Yo creo que si uno eso con también la parte de transparencia, la flexibilidad dentro del comprador es qué te puedes permitir y de qué puedes salir más rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de una hipoteca complicada o de situaciones un poco difíciles. Entonces, hay que ayudar mucho al comprador para entender bueno, pues cuál es la vivienda adecuada para él mismo, ¿no? Ahora sí.